Hola, iniciamos nuestro quinto retiro de esta segunda serie en que estamos siguiendo la infancia de Jesús. En el, en este retiro vamos a tocar el capítulo de la huida a Egipto. Cómo hay que salvar a Jesús, que es el Salvador, porque las fuerzas del mal, porque la maldad amenaza al Salvador. En el retiro anterior dejamos a María y a José con sentimientos encontrados. Habían cumplido con todo lo que su iglesia les pedía y eso les dejaba en paz. Se sentían parte de su comunidad y con el apoyo de su comunidad, con todo lo que eso significaba, Jesús entonces ya tenía nombre, lo habían bautizado, como decimos nosotros, en nuestra religión católica, lo habían circuncidado. Era parte de esa religión ancestral. Y María ya estaba purificada y el niño, como todo primogénito, había sido presentado en el templo. Habían recibido mensajes hermosos que coincidían con el origen que ellos bien sabían de Jesús. Primero unos pastores declararon que unos ángeles le habían anunciado que Jesús sería portador de una muy buena noticia. Dos ancianos en el templo habían ratificado que el futuro de Jesús sería glorioso, y esos sabios orientales habían venido a adorarlo y le habían traído obsequios valiosos, muy significativos. Todo aquello les llenaba de gozo. Pero habían dos situaciones que eran inquietantes y que ponían una nube de incerteza y de nerviosismo. Primero, el anciano Simeón le había profetizado a María que una espada le atravesaría el corazón. Y después los magos, al retirarse, le advirtieron que lo harían evitando pasar por Jerusalén, porque no querían encontrarse con Herodes, porque en sueño le habían recibido un mensajero esa recomendación. ¿Por qué? ¿Qué significaría eso para ellos? Bueno, pronto lo van a saber. En este retiro vamos a seguir el relato de Mateo, que cuenta sobre la persecución que sufren por motivo por el cual tienen que emigrar a tierra extranjera. No nos vamos a preocupar nosotros, no es objeto de nuestro trabajo explorar si eso fue histórico o no. Hay toda una controversia al respecto. Nosotros nos vamos a dejar conducir con la intención que tuvo el evangelista Mateo de catequizar, de poder ayudarnos con el evangelio a descubrir qué implican estos hechos en nuestra vida. Y de esa mano nos vamos a ir. ¿Cómo nos ayudan a discernir sobre nuestro seguimiento de este Jesús y su peregrinar? Vamos a centrar nuestra reflexión primero en esa reacción histérica y homicida de Herodes, muy propia de su personalidad, mandando asesinar a todos los recién nacidos menores de 2 años, con la esperanza que con ello acabaría con el peligro de que sobreviviera un sucesor a su trono. Esas atrocidades eran muy propias de él y de su tiranía. Ante ello, vamos a acompañar a la Sagrada Familia escapando intempestivamente para proteger a Jesús, con lo que inician un exilio de dimensiones no imaginables. Después vamos a viajar con ellos, camino a Egipto, por caminos peligrosos, caminos desconocidos, siguiendo el consejo de ese ángel que les dijo que debían ponerse fuera del alcance del tirano Herodes.
Por último, le vamos a acompañar en su estadía como migrante junto a una colonia judía en algún pueblo o ciudad de Egipto. Así es como la vida de Jesús, desde sus inicios, está amenazada por las malignas fuerzas del egoísmo y de las ansias de poder. El contraste del sufrimiento de Herodes por el miedo a perder su poder, con la paciente entrega de María y José para seguir los caminos que le indica Dios a través de sus mensajeros, van a ser señales para nosotros en nuestras vidas de lo que significa decidir en consolación, siguiendo la voluntad de Dios, versus tratar de defender a solas los poderes, los privilegios, las riquezas logradas. Más aún, cuando ellos han sido a costa del sometimiento y el empobrecimiento de otros. Eso es lo que vamos a hacer en este rato de oración. Como siempre, les aconsejamos que ojalá estén en paz. Y si no, hacer ese ejercicio que hemos hecho en otras ocasiones, de pacificarse poniendo atención en la respiración repetidas veces. Solamente poniendo atención en la respiración, olvidando lo que ocurrió hoy día, olvidando lo que viene mañana, para poder centrarnos en el tema que nos convoca. Si todavía no se sienten suficientemente en paz, tranquilos, denle pausa al video en este momento y hagan ese ejercicio de tomar aire por la nariz y soltarlo suavemente, poniendo más tiempo en soltarlo que en tomarlo. Toman aire por la nariz y lo botan de a poquitito por la misma nariz. Háganlo repetidas veces. Pueden pronunciar la palabra paz al soltar el aire o Jesús al soltar el aire y vámonos pacificando. Bien, como siempre, vamos a partir con una oración inicial. Decimos, Señor, en respuesta a tu infinito amor, te ofrecemos este momento de oración. Que todo lo que reflexionemos, que todo lo que decidamos y planifiquemos, esté solamente orientado a unirnos a ti y a vivir contigo, amando, perdonando y sirviendo en tu nombre. Lo hacemos en tu nombre, Señor, tú que eres Trinidad. Por eso es que lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a, también como acostumbramos, a poner un objetivo, una gracia a pedir. En este caso, vamos a pedir la gracia de acompañar solidariamente el camino de la Sagrada Familia desde Belén hacia Egipto, escapando de las fuerzas del mal, salvando la vida de Jesús, el Salvador. El texto que vamos a tomar está en el Evangelio de Mateo, del capítulo 2, versículos del 13 al 18. Dice que después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre
y se fue a Egipto, y allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta, cuando decía: desde Egipto llamé a mi hijo. Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó a matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya no existen. Esta es palabra del Señor. Vamos a seguir el consejo de Ignacio respecto a centrarnos en 3 aspectos de este texto. Primero, fijémonos que Herodes quería matar al niño Jesús y de esa forma mató a los inocentes. Antes de la muerte de ellos, el ángel le avisó a José que huyera a Egipto, cuando le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Ese es el primer punto. El segundo punto es el viaje. Partió para Egipto. José se levantó de noche y partió. Y el tercer punto es que él estadía en Egipto, estuvo en Egipto hasta la muerte de Herodes. Entonces, con esos 3 acentos, con esos 3 puntos centrales, vamos a contemplar lo que ocurrió para después poder reflexionar con nuestra vida. Pongámonos dúctiles a seguir la contemplación. Vamos a usar nuestra imaginación, que nuestra mente nos ayude a poder seguir imaginativamente lo que ocurrió. Recordemos que mientras los magos van camino de vuelta sin pasar por Jerusalén de noche para pasar desapercibidos, que cuando ellos ya se fueron, María y José se quedaron en casa. Contemplémoslo allí conversando nerviosos. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué temían los magos? ¿Por qué no querían encontrarse de vuelta con Herodes? Todo eso tiene que haberles causado mucha inquietud. Contemplemos sus rostros. Están allí tensos, inquietos, no pueden dormir. Hace frío. José toma un par de leños y se lo agrega al fuego que tienen allí al medio para abrigarse. Y siguen conversando mientras el niño duerme tranquilo. Jesús, que va a ser nuestro Salvador, el que viene a redimirnos con una buena noticia, descansa tranquilo, pero sus padres están inquietos. Podemos imaginarnos que María le pregunta a José: ¿qué hacemos, José? Este lugar no parece seguro. José le queda mirando con amor. Quisiera poder responderle con certeza, pero no sabe bien
qué es lo mejor, si quedarse, si partir, pero ¿para dónde ir? Imaginémonos que le responde, no sé, María, no sé, no estoy seguro, no sé. Y a lo mejor María le reclama, pero ¿cómo? Vamos, tú siempre has sabido lo que debemos hacer. ¿Por qué ahora no? Allí allí están, inquietos. Nosotros no podemos intervenir, solo podemos contemplarles. No podemos conversar con ellos en esta ocasión, solo contemplarles. Vámonos ahora al palacio de Herodes. Ahí tampoco pueden dormir. El rey está furioso. Esperaba que los magos volvieran cumpliendo su orden de avisarle dónde estaba ese niño. Había enviado unos soldados a verificar dónde estaba la caravana oriental y acaban de volver con la noticia de que en Belén no había rastro de ellos. Hmm. Ya habían partido por algún camino desconocido. Me engañaron, pensaba Herodes con rabia y con una impotencia que no estaba de acuerdo con el poder que tenía. Si él era el poderoso, todos le obedecían. Imaginémonos que los maldice y que la primera intención que tiene es, voy a enviar tropas a interceptarlos. Pero después concluye que los magos no eran lo más importante. El tema de fondo era ese niño que decían que sería el rey de Judea. Hay que eliminarlo, pero no se sabe dónde está. No tengo cómo decirle a los soldados que vayan a alguna parte a buscarlo. La única certeza es que debería estar en Belén. Imaginémonos cómo se pasea indignado en el salón, en el mismo salón donde antes había convocado a los sacerdotes y los levitas, ahora está allí, solo, planificando qué hacer. Su trono corre peligro. Nació un nuevo rey. Inaceptable. No puede ser, si él es el rey. Por lo tanto, ese niño debe ser eliminado cuanto antes. Y de pronto, imaginémonos que como que le brillan los ojos y llama a uno de sus oficiales y le da una orden terrible. Te ordeno que vayan a Belén y a sus alrededores y todo niño varón menor de 2 años, elimínenlo en el acto. No podía correr riesgo. Del cumplimiento de esta orden dependía la continuidad de su poder, la continuidad de su reinado. Y para nosotros sería acabar con nuestro Salvador. Si mataban a Jesús niño, no habría evangelio, no habría buena noticia, no habría nada de lo que hoy día nos convoca. Cuando despunta el día, los soldados los vemos cómo van galopando hacia Belén y entran intempestivamente recorriendo cada casa, verificando cada vivienda. Si había allí niños de esa edad, los mataban inmediatamente. Belén era un solo llanto de madre de esos niños. Una pregunta desesperada, un grito angustioso. ¿Pero por qué? No había respuesta. Son órdenes del rey. Más de una veintena de hogares lloraban impotentes, sin entender la razón de esa desgracia. Volvamos ahora a la contemplación donde estaban José y María dialogando sobre qué hacer. Vemos que José se pone de pie y le dice a María, hay uno solo que nos puede decir qué debemos hacer, María.
El Señor. Él, Él nos puede decir, te invito a que oremos. Imaginemos que cierran los ojos, que hacen silencio y que se quedan un largo rato en oración, así, en silencio, y van adquiriendo una paz y una tranquilidad. Todas las cosas que tenían, las tensiones que tenían se empiezan a disipar por ese momento de silencio y de oración. Y aparece el cansancio de la jornada, y al estar más relajado, se quedan dormidos profundamente, apoyados el uno en el otro. Nosotros allí, pasando desapercibido, les contemplamos ahora a los tres durmiendo tranquilos. Jesús, María y José duermen en paz. ¿Qué diferencia entre la noche de palacio llena de odio, llena de temores a perder el poder, y a este par de jóvenes que duermen plácidamente en Belén junto a su hijo después de hacer oración? Cuando todavía es de noche, imaginémonos que José se despierta y se levanta. Luego despierta a María y le dice, María, vamos, tenemos que partir de inmediato. ¿A dónde? Le dice María. A Egipto, ahora mismo, vamos. Acabo de tener un sueño y el ángel me dijo que Herodes ha dado orden de matar al niño. Vamos, de inmediato. Los vemos que toman sus escasas pertenencias y con el mismo burrito que les sirvió para llegar a Belén, parten raudos, de noche, antes de que aparecieran los soldados del rey. Es que hay que salvar al Salvador. Nunca habían estado en Egipto. No conocían el camino ni cómo llegar, pero se dejaron llevar por el instinto y confiados en que Dios continuaría guiándolos. De Belén partieron hacia el sur, sin detenerse. Era muy importante la prisa. Todo ese territorio estaba dominado por Herodes, y los soldados serían más rápidos cabalgando que ellos caminando. Pero tenían la ventaja de que sus perseguidores no sabían hacia dónde se dirigían y estaban centrados en Belén y en sus alrededores. Siguieron camino hacia el sur y luego viraron hacia el poniente. Egipto estaba en el poniente. Y así llegó el día, y llegó la noche, y llegó el día. Y llegaron a Gaza. Nos trae recuerdos actuales. Pero aún no podían estar tranquilos, porque Gaza todavía era territorio herodiano. Siguen hacia el poniente de Gaza y cruzan hacia Egipto, por Rafah. Allí estaba la entrada de Egipto, y de allí siguieron hacia el poniente. Pasaban los días y seguían. Solo se sintieron un poco más seguros al llegar a la cercanía de Al-Arish, porque ya se habían salvado de las garras de Herodes, estaban en pleno Egipto. El Salvador está a salvo por el momento. De allí siguen el camino. El trayecto no es fácil, porque no conocen el camino. En ciertas partes es completamente desierto.
Algunas huellas de otras caravanas les pueden servir de guía, pero muchas veces deben deshacer lo andado porque se han desviado sin darse cuenta. Preguntan, avanzan. Tienen que seguir la ruta del sol que se pone por poniente. El idioma, por cierto, que es todo un problema. Y otro problema es cuando les preguntan, ¿y de dónde vienen? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Por qué vienen? La respuesta es todo un desafío. No se atreven a decir de dónde vienen. No saben a dónde van. Vamos a Egipto. Es muy vago. ¿Y por qué? Pues nadie entendería por qué. ¿Cómo le explicaba? Pasan muchos largos días hasta que al final encuentran una localidad donde hay una colonia judía. ¡Qué alivio! Poder estar con otros compatriotas, poder volver a compartir sus costumbres, sus prácticas religiosas. José comenzó a trabajar con ellos y María cuidaba del niño y compartía con otras mujeres judías también migrantes. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Son extranjeros, son migrantes, son ciudadanos de segunda categoría. Los egipcios están primero, pero hay que aceptar. Mientras Herodes esté vivo en el poder, no pueden regresar a su tierra. Y se queden allí probablemente un par de años, hasta que muere Herodes. Se quedan allí en tierra extranjera, migrantes, cuidando del Salvador, que allí está a salvo de las garras de Herodes. Hasta allí nuestra contemplación. Que nos sirva este ejercicio contemplativo para poder entrar a nuestra reflexión personal. Vamos a, vamos a hacer un momento de oración ahora trayendo a nuestra vida. Todo lo que hemos estado contemplando a María, José y Jesús, traigámoslo a nosotros. Recordemos, traigamos de vuelta al corazón aquellos momentos en que ante un problema no sabemos qué hacer. Tratamos de resolverlo de acuerdo con nuestra inteligencia, con nuestra intuición, con nuestra sabiduría. ¿Cómo nos sentimos cuando nos cuesta encontrar una ruta de acción? ¿Nos ha pasado? Es la elección desolada. Es una elección en que no metemos a Dios. Nosotros vamos a resolver el problema. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Para eso somos inteligentes. Sin Dios. No es lo que hacen José y María. Ellos deciden orar. Y allí aparece el ángel en sueño con la respuesta al acertijo. Recordemos entonces esos momentos en que hemos pedido ayuda divina en oración. Ojo que no se pide un milagro, se pide inspiración para hacer lo que Dios nos quiera transmitir. En el caso de María José, Dios no destruye a Herodes para salvar al niño. Le avisa a José para que actúe en resguardo de Jesús. ¿Cuándo en nuestra vida ha ocurrido así? No hay milagros, pero sí decisiones y acciones que están inspiradas por Dios y que nos permiten salvarnos de los problemas. Traigamos a nuestra memoria y al corazón aquellos momentos en los cuales
Hemos podido actuar, resolver, inspirados por Dios. Y allí se produce el milagro que lo hacemos muchas veces nosotros mismos por inspiración divina. Démosle gracias al Señor porque nos inspira, porque nos envía emociones que nos llevan a actuar para nuestro bien, para nuestra felicidad, para nuestra plenitud y para la felicidad de los que nos rodean. Démosle gracias al Señor, recordando aquellos momentos de inspiración divina, tal como la recibió José para decidir huir a Egipto. Denle pausa al video, abran su cuaderno y den gracias por las intervenciones divinas en la vida de ustedes, en que gracias a eso han podido salir adelante. El siguiente punto es centrarnos en el acto de Herodes. ¡Qué egoísmo! ¡Qué egoísmo más grande! ¿Y qué atrocidades más grandes están reflejadas allí? ¡Qué injusticia! Esas inocentes criaturas que vieron interrumpida su existencia porque otro quería mantener privilegios, porque otro no quería ser molestado en sus poderes. Pobres criaturas inocentes, para que él siguiera siendo rey, viviendo su vida. Como esas madres que lloraban, que no entendían por qué asesinaban a sus hijos y con ello le provocaba una herida terrible en su corazón, para toda la vida. Una madre que pierde un hijo es una herida que está por siempre, más aún si la pérdida es violenta. Repasemos nuestro tiempo actual y tómense todo el tiempo que necesiten en cada uno de los puntos. Primero, ¿dónde encontramos criaturas inocentes, impotentes, que no se pueden defender y que se atenta contra sus derechos básicos? ¿Dónde ocurre eso? ¿Con quiénes? Si quieren, dan pausa para poder reflexionar sobre cada uno de estos. Otra pregunta. ¿Quiénes son aplastados por los poderosos en nuestro tiempo que actúan injustamente defendiendo sus egoístas privilegios? Herodes era poderoso y aplastaba a su pueblo. ¿A dónde hay poderosos que aplastan a los más débiles en forma injusta? Otra pregunta. ¿Quiénes son en nuestro entorno como esas madres que sienten el dolor de una injusticia inexplicable? No solo de la partida de los hijos, sino que además siendo asesinados. ¿Dónde hay madres con dolor en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestras amistades? Por último, otra pregunta. ¿Dónde vemos en nuestro entorno que hay maldad desatada? Una maldad que hay que evitarla, como lo hicieron los magos. O que hay que huir, como lo hicieron María y José. Hay maldad la cual no se trata de frente, sino que hay que evitarla.
Denle pausa al video y qué es lo que nos llega de estas preguntas. Otro tema. La Sagrada Familia no lo dudó. Una vez recibida la señal, emprendió camino inmediatamente a Egipto. Se dejó llevar por lo señalado por Dios. No tenían certezas, no sabían detalles. Peregrinaron hacia Egipto. Esa era su única motivación. Había que alejarse de Herodes, camino a Egipto. Podemos preguntarnos en nuestras vidas, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro Egipto? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Por qué vamos hacia allá? ¿Quién nos dijo que fuéramos a esa meta? Ignacio pone la pregunta en los ejercicios espirituales: ¿a dónde vamos? ¿Y a qué? Es central. ¿Para dónde me dirijo en mi vida? ¿Con qué objeto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y esa es nuestra decisión o estamos siguiendo una inspiración que sentimos que viene de Dios? ¿Dónde vamos? ¿A qué? ¿Por qué? ¿Inspirados por quién? Denle pausa al video y enfrentemos esas preguntas que son de fondo, son profundas. Vamos a avanzar con otro tema. La Sagrada Familia vivió el exilio en Egipto. Eran migrantes en tierra extranjera, con idioma y cultura distinta. Entonces, miremoslo desde dos puntos de vista. Primero, si nosotros somos migrantes actualmente, si estamos en tierra extranjera, no donde viví, no donde nacimos, ¿cómo nos interpreta esta realidad de esta familia judía que está en Egipto? ¿Cómo nos sentimos interpretados? ¿Qué es lo que más nos ha costado en esta vida que llevamos de extranjeros en este país donde estamos ahora? Si nosotros somos migrantes actualmente, ¿hemos sentido acogida o hemos sentido discriminación en este país donde estamos viviendo? Podríamos anotar en nuestro cuaderno una lista de gestos que recordamos que son de acogida y qué gestos recordamos que son de discriminación, para sentirnos identificados con lo que le pasó a José y María en Egipto. Por otro lado, si nosotros no somos migrantes, vivimos en nuestra tierra natal, podríamos preguntarnos, ¿cuál es la mirada que tenemos hacia los que son migrantes en nuestro país? ¿Los acogemos fraternalmente? ¿Cómo se nota? ¿En qué acto se nota que acogemos fraternalmente a estos migrantes que andan por nuestro país? ¿O los discriminamos? ¿Recuerdo algunos momentos en que hayamos discriminado nosotros? No, que no es de mi país. ¿Qué sentimos cuando comprobamos que Jesús, María y José fueron migrantes en otro país, del mismo modo como lo son aquellos que vienen a vivir en el de nosotros? Denle pausa al video
y reflexionemos sobre estos temas que son profundos y que son importantes, son vitales, para, para concluir. La invitación es a que hagamos un coloquio. Imaginémonos que estamos allí, en Egipto, a lo mejor con las pirámides, allí que las vemos en la lejanía. Y allí está María y José. Y contémosle, conversemos con ellos sobre lo que surgió en este ejercicio, sobre lo que nos nació, los sentimientos que aparecieron. Acompañemos a la Sagrada Familia en esta aventura de salvar al Salvador, Cristo Jesús, nuestro Señor, el Salvador, que todavía es niño y que está en sus manos. Ofrezcámosle la compañía nuestra, que lo vamos a acompañar en en esta aventura que necesitan vivir. Y de este modo vamos terminando nuestro retiro. Que este coloquio quede estampado en su cuaderno. Y cuando ya terminen, pueden rezar un Padre Nuestro y nuevamente persignarse para despedirse del Señor. Pero luego es importante hacer el examen y nuevamente en el cuaderno puedan anotar qué es lo que más ayudó, qué es lo que más distrajo, especialmente lo que más distrajo para poder corregirlo la próxima vez que hagamos otro retiro. Revisemos el lugar donde hicimos la oración. ¿Es el mismo que hicimos las otras veces? ¿Cómo ayudó a estar más cerca de Dios? ¿Cuánto tiempo? Puede haber sido más de una oración, más de un día. Los temas algunos son más largos. O a lo mejor me quedé con las ganas de poder repetir alguna parte y mañana o pasado vuelvo sobre esa parte. ¿Qué sentimientos aparecieron con este texto? ¿Cuál me tocó con más fuerza? ¿Y qué lecciones y motivaciones me surgen a partir de este ejercicio? Es importante que notemos estos puntos y que hagamos esta revisión de la oración para poder compartirla. Y si están en grupos haciendo esto, compartan estos puntos. ¿Qué es lo que ocurrió en mi oración? Y el último punto, ¿cuál tema se aplica más en mi tiempo actual? Puede ser el centro. Ese es este quinto tema de la huida a Egipto, en que José y María salvan la vida del Salvador que está amenazada por Herodes. Pero en una aventura dura, una aventura complicada, siendo migrantes en un país extranjero. Vamos a tener un siguiente retiro, un sexto retiro de esta serie de la niñez, de la infancia, en que ahora la incertidumbre del huir se va a transformar en el gozo del regresar. No dejen de hacer este otro retiro. Es muy importante no quedarse en la incertidumbre del huir, sino que vivir también el gozo de regresar
desde donde yo quería estar. Y vamos a aplicarlo en nuestra vida diaria. Que les vaya muy bien con este retiro, que el Señor les siga bendiciendo y nos encontramos en un tiempo más, ya en el otro retiro de esta serie de la infancia. Un abrazo, bendiciones.